más integrantes. Ya que comenzó a cargar. Okay. Ahora sí, creo que ya estamos. Bien. Buenas noches, amigos, amigas. Estamos iniciando una edición más del programa Gerontológicos, el programa especializado en temas justamente del ámbito profesional gerontológico. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella viene desde México y es la doctora Aline Ledoux. ¿Qué Y nos tal, da Luigi? mucho gusto tenerla acá en el programa. Y bueno, le invitamos a que se presente ante el público, por favor. Sí, claro que sí. No, pues primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Pues es un gran gusto, ¿verdad? Formar parte de la central y poder compartir con ustedes este tema que a mí personalmente me apasiona, que es el de prevención de caídas. Mi nombre es Aline Leduc, soy médica de profesión y también tengo una maestría en salud pública. Estudié aquí en México la carrera y la maestría también en el Instituto Nacional de Salud Pública. Este, y ya tengo varios años que me he enfocado en el tema de adultos mayores. He trabajado también en Estados Unidos con las personas adultas mayores en temas de prevención de enfermedades crónicas y control de las enfermedades crónicas, prevención secundaria para que no, pues no se compliquen, ¿verdad? Y ahora justo voy regresando a México. Tengo como un mes más o menos que regresé y bueno, ya les iré platicando un poquito más de lo que estoy haciendo, justo lo tengo también en la presentación, pero Claro. pues una de las grandes partes es la prevención de caídas, ¿no? Y esto poder compartir con Un otros tema profesionales de la salud y gerontólogos y público general sobre este gran de tema. muchísima importancia, de verdad que sí. Porque, bueno, si bien es cierto, las caídas se pueden deber a muchísimas razones, ¿no? Pero en todo caso hay personas que por su determinada estado de salud es sujeto de mayor riesgo, ¿no? Ese tipo de Así caídas. es. Bueno, y eso es justamente lo que en este momento nos va a explicar la doctora Aline Leduc. Perfecto. Bueno, pues digo, esto obviamente yo sé que es una plática, Ujú, pero les quise traer aquí una presentación ujú. para poder ir como platicando un poquito más sencillo, pero en cualquier momento pues me puedes interrumpir, ¿verdad, Luigi? Porque pues yo no te veo a ti, pero creo que ahí ustedes sí ven la presentación, ¿verdad? Sí, sí, ya está, ya está. Ya está en pantalla. Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, pues en este caso la llamé prevención de caídas en personas mayores, los fundamentos teóricos e intervenciones efectivas en el ámbito de la salud, pensando justamente que la central gerontológica tiene pues muchos gerontólogos, personas que trabajan con las personas mayores, geriátricos, y que puedan trabajar el tema también con las intervenciones efectivas en el ámbito de la salud. Entonces, bueno, pues empezamos un poquito, bueno, primero una frase que me encanta, de Ingmar Bergman, que dice así, ¿no? Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre y la vista más amplia y serena. Eh, y bueno, pues ahora sí, al tema que vamos, pues primero que nada es definir qué es una caída. Hay muchas definiciones de lo que es Ujú. una caída, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como este acontecimiento involuntario que hace perder el equilibrio y da el cuerpo con tierra u otra superficie Ay, que lo ay, detenga. un perrito. Ay, perdón, sí, No dame un importa, segundito. sigue Voy a nomás. cerrar aquí la puerta. Pon- Sí, aquí está, estaba muy bien portada y luego Sigue adelante. bueno, ¿y por qué son importantes las caídas? Digo, suceden en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Son la sexta causa de años vividos con discapacidad mundial en todas las edades, pero en las personas mayores en específico son la segunda causa de lesiones en México, ¿verdad? Pero en el mundo es la primera causa de muerte por lesiones y la séptima causa de muerte en general en las personas mayores. Y el 30% de las caídas pues, llevan a hospitalización o el 25% a una atención médica, por lo menos. Y esto además es importante porque 1 de 3 adultos mayores tiene una caída al año. ¿Okay?
Pero es muy importante entender que las caídas no son parte normal del envejecimiento. Esto es Exacto. algo que luego se minimiza Ya. bastante, ¿verdad? Que es, bueno, se cayó, pero es que ya es mayor y por eso se cayó. No, las caídas no son una parte normal del envejecimiento y por eso estamos aquí Qué platicando bien. sobre la prevención de las caídas. Okay. Y bueno, podemos clasificar ahorita lo mencionábamos, ¿no? Las caídas son multifactoriales, entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo para las caídas? Estamos hablando de los intrínsecos o, en palabras comunes, los personales, los extrínsecos, que sería el entorno, y los circunstanciales, que son pues, la situación en la que sucede la caída. Y otro dato importante es que más del 50%, o sea, más de la mitad de las caídas sucede en el hogar. Y bueno, pues, ¿qué son verdad? Aquí lo vemos muy bonito, pues los intrínsecos, los extrínsecos, las circunstancias. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Personales, pues la edad es uno de los, sí es un factor de riesgo, pero es un factor de riesgo porque vienen temas de debilidad muscular, problemas de equilibrio, de marcha, la visión disminuida, los medicamentos también que se utilizan, la polifarmacia, o hay medicamentos que sus propios efectos secundarios son sueño, mareo y bueno, otras enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, artrosis. Todas estas son de la persona, propios de la persona, que pueden ir sumando riesgos para tener una caída. Si a eso también le sumamos el entorno, aquí pongo algunos como las alfombras sueltas, cables, las escaleras que no tienen barandales, iluminación deficiente, baños sin barras de apoyo, etcétera, pues todo eso también puede llevar a una persona a que tenga la caída. Y pues la circunstancia es qué estaba sucediendo en el momento de la caída, ¿verdad? Usar calzado inadecuado o tal vez ir corriendo, por ejemplo, al baño o ir apresurándose a hacer varias cosas a la vez, no usar bastón o andadera cuando está Cuando es clínicamente necesario, ¿no? indicado. Ya. Sí. Y bueno, también la asunción de riesgo, ¿no? Por ejemplo, subirse a sillas en lugar de subirse a una escalera para poder agarrar algo. Eh, y bueno, otros, ¿no? La automedicación, el abuso de alcohol, otras sustancias y esfuerzos físicos excesivos. Entonces, evidentemente, pues hay muchos más, pero estos son los más importantes o para dar a entender cuáles son estos riesgos a los que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y bueno, las consecuencias de la caída, pues generalmente pensamos en una fractura, ¿verdad? Pero eso es en la parte individual y es pues solo una de las consecuencias que sería dentro de las físicas. Pero también hay consecuencias individuales psicológicas y tardías. Hay desde heridas superficiales hasta fracturas, como mencionamos, pero también hay, por ejemplo, el síndrome poscaída, donde la persona tiene tanto miedo de volver a caer que se cae por ese miedo de no querer hacer las cosas, o síndrome de inmovilidad, en donde hay una pues debilidad importante, la persona ya no se puede mover, hay una fragilidad, ¿verdad? Pues un síndrome geriátrico ahí, el síndrome de fragilidad. Y además de los individuales, nos vamos después a los interpersonales, que esos serían nuestros cuidadores, tanto formales e informales, ahí entra la familia, pues también hay consecuencias en la dinámica familiar, incluso, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, es común que una persona mayor que era autosuficiente y después tiene una caída, necesita cuidados y eso cambia la dinámica familiar, ya sea económicamente al contratar un cuidador o muchas veces suele ser una de las hijas, generalmente la hija menor, deja de trabajar y se encarga de la persona mayor. Eso es en Latinoamérica como algo que sucede, pero pues bueno, puede ser cualquier familiar, ¿verdad? Que eso también pueda llegar. Entonces, como podemos ver, tiene una consecuencia importante en la familia. Y también en los servicios de salud, pues, como mencionábamos, pues es la primera causa de hospitalización por lesiones no intencionadas y el 5% de las caídas pueden llegar a tener una hospitalización prolongada. Entonces, pues bueno, eso obviamente también es una carga al servicio de salud. Entonces, platicando sobre los tipos de intervenciones en caídas, esto es un poquito como teórico hacia las personas que trabajan en el sector salud, qué se puede hacer como personal de salud, son las intervenciones, y depende de qué viene la caída, ¿verdad? Veníamos practicando que son multifactoriales, a veces puede ser de un solo factor, entonces, por ejemplo, la intervención va a abordar ese factor. Vamos a poner un ejemplo,
la persona tuvo un desmayo, un síncope, debido a un tema del corazón, y entonces se coloca un marcapasos y ese es el tratamiento, ¿verdad? O una catarata, la persona no ve bien porque tiene una catarata, se opera la catarata y ya puede ver bien. Entonces, sí existen esos casos, obviamente pues estos son como muy, muy específicos y la gran mayoría de las caídas son multifactoriales y existen también las multi-intervenciones. Entonces, aquí quiere decir que hay múltiples factores de riesgo de la caída y la intervención aborda varios factores de manera específica, por ejemplo, ejercicios de balance y fuerza, más la reducción de uso de psicotrópicos, más las barras de apoyo, más la disminución de riesgos en el entorno e hipotensión postural. Este fue un estudio que se utilizó en Yale, el que estoy mencionando. Entonces, como podemos ver, son varios factores que se están atacando desde varias maneras, ¿verdad? Desde varios lugares. También existe el multifactorial en el sistema de salud. Esto es cuando una población se identifica que tiene caídas de diversas etiologías, o sea, por diferentes causas, son evaluadas y tratadas en el sistema de salud. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es este Elderly Trial que se utiliza en Inglaterra, que se llama Prevention of Falls, y son evaluados individualmente y referidos al hospital o al recurso comunitario necesario. En Europa, por ejemplo, hay muchos centros específicos, ¿no? Que el fisioterapeuta, el geriatra, rehabilitación, ¿no? Entonces, dependiendo a dónde es a lo que se va mandando dentro del mismo sistema de salud. Y por último, tenemos la multifactorial uni-intervención. O sea, sí tenemos múltiples factores de riesgo para las caídas que están interactuando, pero la intervención aborda al principal factor de riesgo. La más común o la que más vamos a ver van a ser los ejercicios de balance y fuerza, o por ejemplo, otra trabajando específicamente en reducción de medicamentos no como psicotrópicos o cosas así. Entonces, pues entendiendo esas 4 tipos de intervenciones que se realizan en el sector salud, aquí les puse unos datos de los últimos metaanálisis bueno, que yo conozco, que de los que han salido muy importantes, y realmente lo que dicen es que el ejercicio físico es de principal importancia, ¿verdad? Es algo que ya sabíamos desde hace muchos años, pero reduce las caídas desde un 20 a un 35%, siendo los más efectivos el tai chi o ejercicios específicos de equilibrio y fuerza. También las intervenciones multicomponentes, como las que decíamos que tienen pues varios factores que se abordan, como ejercicio, educación, más adaptación del hogar, reducen las caídas hasta el 25%. Algunas intervenciones multifactoriales personalizadas van a variar, eso se encontró en el de Cochrane, el del 2018, que tienen resultados variables, útiles y están muy bien implementadas, o si los factores, si las personas están a un mayor riesgo, ¿no? O sea, personas especialmente frágiles. La revisión de medicamentos ayuda bastante si hay medicamentos que aumentan el riesgo en específico. Y, por ejemplo, también se estudió que hubo una intervención que nada más trabajaban mejoras en visión o solamente mejoras en entorno, y sí ayudan, pero no son tan efectivas como cuando se compone de ejercicio más educación, más adaptación del hogar. ¿Ok? Entonces, pues hasta ahí no sé si tengas como algún comentario, Sí, Luigi. Esta es como la claro parte que sí. teórica. Es un tema tan interesante, la verdad. Justamente te quería hacer una pregunta. Ahora, es el tema de las caídas, obviamente toda persona está susceptible de caerse, ¿no? Por diversos motivos. Incluso desde el niño, porque todavía no tiene la estabilidad, hasta los adultos por cualquier otro motivo, que puede ser pequeños accidentes, en fin. Pero hay una problemática, digamos, pero la razón por la cual una persona mayor se convierte en sujeto de riesgo por caídas, ya tiene otros motivos, otras situaciones que también se pueden comparar. O sea, ¿cómo compararías? O sea, ¿cuál es la comparación que puedes hacer, por ejemplo, de una persona que tiene 30, 40 o una persona, a veces ni siquiera podríamos a veces precisar con exactitud la edad, porque en realidad hay personas que se conservan mejor, ¿no? En el envejecimiento. Cuando los señores son mayores,
algunas personas caminan muy bien y otros tienen algunos problemas. Entonces, ahí también hay una cuestión de explicar cuál es la diferencia que hay entre la cuestión de las caídas en diferentes etapas. Y va a haber un momento seguramente en la vejez cuando ya está más avanzada, ¿no? En la cosa se pone peor, por decirlo así, en un caso, ¿no es cierto? Como tengo entendido que por estadísticas, incluso hasta esto se complica más después de los 80 años. A ver, ¿cuál es tu apreciación sobre esto? Ujú. Sí, mira, como tú mencionas, las caídas pueden pasar en cualquier edad, ¿no? O sea, desde Claro. niños pueden suceder las caídas, en jóvenes de 30, 40 años, ahorita digo, lo enfocamos en personas de mayores por el tema de la mortalidad y de las Ujú. consecuencias. Claro. Sobre todo porque el tema es que una caída, y bueno, regresamos a la primera filmilla que Ujú. mostrábamos, la primera diapositiva, ¿no? Que es Ujú. años de vida de discapacidad. Eso es, tú puedes tener una caída a los 20 años y si eso te deja incapacitado el resto de tu vida y vives hasta los 80, son 60 años de vida con una incapacidad, ¿verdad? Y las personas mayores igual, o sea, 80 tal vez viven 3 años más, pero son 3 o 4 años que tienen una discapacidad, 5 años, que eso también, aquí no lo puse, pero también nos lleva a dependencia muchas veces, ¿no? Ujú. Entonces, sí es un tema muy importante porque nos puede cambiar la vida. Y en personas mayores, muy bien cuidadas, que están muy autónomas, independientes, una caída te puede llevar a una consecuencia grave, como por ejemplo una fractura de cadera, que es una de las fracturas más comunes, y eso te lleva a un síndrome de inmovilidad también. Ujú. Entonces, pues vemos a alguien que tal vez estaba todavía incluso trabajando, y tiene un desliz, no sé, en una escalera, porque estaba apagada la luz y no vio el escalón, y eso cambió la vida completamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva a tener caídas? Pues mira, como mencionábamos, hay múltiples factores. Estos que Ujú. mencionábamos nosotros acá en los personales y del entorno y circunstanciales, o sea, ellos van a estar interactuando entre sí. Y Ujú. pues sí, cada uno te da un poquito más de riesgo, pero el hecho de que no tengas ninguno, pues también puedes llegar a tener una caída, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro. sí, la edad te lleva más, pero como mencionábamos, no sé, las alfombras sueltas, los cables, Claro. por ejemplo, yo ahorita que tengo aquí mi perrito y si voy bajando las Ujú. escaleras y el perrito se me mete entre los pies, pues me puedo caer, ¿no? Sí. Pero Sí. el ejercicio lo que hace, o la razón por la que se hace tanto énfasis en el ejercicio, es porque nos permite tener fuerza en los músculos y entonces, pues, igual es un tropezón en lugar de ser una caída, ¿no? O sea, Claro. puede uno poder, o sea, uno se tropieza, por ejemplo, con el escalón, Pero se estabilizas, ¿no? se estabiliza, Sí, se exacto, estabiliza. y de otra Sí. manera tal vez no, o sea, aunque pongas el Claro. pie, pues lo pierdes y todo. De hecho, hay una correlación en la circunferencia de la pantorrilla. Ah. Entonces, eso es importante. Cuando uno va al médico, se hace la evaluación gerontológica integral, se mide la circunferencia de la pantorrilla para ver también cómo estamos, porque es justamente el tema del músculo, ¿verdad? Digo, y bueno, se hacen otros test, ¿verdad? El Up and Go y todo eso. De hecho, justo eso podemos platicarlo un poquito aquí Ujú. después en lo Sí. que es la prevención de caídas en la comunidad y nos lleva a lo que es el modelo ICOPE. No sé si estás familiarizado con él. Sí, pero también estaría bueno, pero a ver, Que lo que platiquemos. Claro, sí. sí, el modelo ICOPE, bueno, esta yo la tomé del Instituto Nacional de Geriatría de aquí de México, pero realmente es un modelo que viene de la OPS, que viene de la Ya. Organización Panamericana de la Salud y se utiliza en toda Latinoamérica. Perú también lo utiliza y la idea es que se pueda hacer este esquema de atención integral a las personas mayores, ¿verdad? Y entonces, pues primero empezamos con detección de pérdidas en la capacidad intrínseca, y justo vemos aquí la visual, la auditiva, evaluación centrada en la persona en la atención primaria, se hace ahí un test también psicológico para identificar depresión, ansiedad, etcétera. Se elabora el plan de atención personalizada y se garantizan los resultados si se hace el plan de seguimiento, ¿verdad? Pero bueno, dentro de las cosas que se analizan, estamos hablando también de la capacidad locomotriz,
de la vitalidad y de la capacidad cognitiva. Porque al final, todos estos, si los vemos, todos interactúan. Y si, por ejemplo, la capacidad locomotriz está disminuida, pues nos pone en riesgo de caídas. Si la capacidad visual está disminuida, nos pone en riesgo de caídas. Entonces, la verdad es que el modelo ICOPE, que es esta atención gerontológica integral, pues nos ayuda mucho en cuando estamos evaluando riesgo de caídas, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con pacientes, personas mayores, pues es un modelo maravilloso para poder identificar como sistemáticamente las personas que están en riesgo. Algo muy interesante que tú dijiste, que es importantísimo, es lo que no hay que normalizar la caída. Esto es muy importante porque de alguna forma el pensamiento edadista siempre tiende a generalizar con las personas Sí, mayores, ¿no es cierto? Y le da generalmente ciertos atributos como que a las personas mayores se caen. Y es más estaba ya de una charla sobre el tema de comunicación y justamente yo dije, hay preguntas que tienen afirmaciones, ¿no? Ya tienen su uh-huh. afirmación. Es decir, claro, es una pregunta con trampa, se puede decir. Es como si yo te pregunto, ¿por qué las personas mayores se caen? O sea, si yo te digo, si yo te digo esto, estoy generalizando, ¿no? Entonces lo que yo Claro. debo decirte es por qué algunas personas mayores tienden a caerse. Una cosa así, muy importante. Pero ahora también me gustaría, a ver, ¿cuál es la relación que existe entre fragilidad y tendencia a caerse? Es decir, de hecho que la fragilidad es un tema en el cual la persona prácticamente no ha tenido mucha actividad física y de hecho una persona frágil es justamente una persona que no tiene músculo, ¿no? O tiene muy Uh-huh. poco músculo, por decirlo así, y que probablemente la falta de actividad física y otros factores, ¿no? Otros factores de enfermedades. ¿Cuál es la relación que existe entonces? ¿Dirías tú que la fragilidad podría ser, digamos, uno de los temas más importantes en el tema de las caídas? Sí, sí, es un tema muy importante en el tema de las caídas, es un factor de riesgo importante. Sí. Fragilidad en sí es un tema muy amplio y muy complejo, ¿no? Pues es Sí. uno de los síndromes geriátricos Ujú. y esto quiere decir que tiene como varios componentes, ¿no? Entonces, detectarlo justo es muy importante, pero ya una vez que se detecta y que se puede trabajar, pues justamente una de las cosas a trabajar es la fuerza muscular. Regresamos al ejercicio de equilibrio y fuerza, ¿verdad? Sí, Eh, es necesario. Adaptado, evidentemente, a las condiciones de la persona. Es muy diferente el ejercicio de equilibrio y fuerza que puede hacer una persona que vive en su casa, ¿verdad? Completamente autónomo, a tal vez una Ujú. persona que está postrado en cama. Pero al Claro. final, ese ejercicio de equilibrio y fuerza que te ayuda a tener, y bueno, también, aquí no lo hemos hablado, pero bueno, en este como espectro tan grande que es el adulto mayor, ¿verdad? Ujú. Pues hay muchos apoyos que pueden ayudar, ¿no? O sea, tal vez eres una persona muy independiente, pero necesitas ayuda para levantarte de la silla, pues necesitas el de descansabrazos, ¿verdad? O tal vez necesitas ayuda para poder levantarte de tu cama y tienes un apoyo. Ujú. Y vamos a hablar de los apoyos justo más adelante también, de estos como cambios que se pueden hacer en la casa. Pero mira, justo aquí, esta es una, una autoevaluación que Ya. uno se puede hacer. Es de la CDC, de un programa que se llama STEDY. Es muy bueno, se Ujú. los recomiendo bastante. Lo pueden buscar, aquí les puse la liga. Lo pueden Bien. buscar, tiene información en inglés y en español para la prevención de caídas, tanto como para la persona mayor como para el personal de salud que trabajamos con adultos mayores. Ujú. Este es uno de los que nos dan como personal de salud. Y bueno, uno va haciendo el check, ¿verdad? Va seleccionando y al final tiene un total. Aquí lo hice, es lo mismo, nada más que un poquito como más en Zoom para que no batallen tanto en verlo, pero son preguntas, ¿no? ¿He tenido una caída Ujú. en el último año, sí o no? Entonces, bueno, una de las cosas importantes de esta pregunta es que, como mencionábamos, el tener una caída previa en los últimos 6 meses nos aumenta el riesgo a tener una siguiente caída por el síndrome post caída que mencionábamos. Ujú. Eh,
Y bueno, por ejemplo, otras preguntas son, siento que no tengo estabilidad al caminar, me sostengo de los muebles para estabilizarme cuando camino en mi casa, me preocupa caerme, volvemos a lo mismo del síndrome post-caída, ¿no? El temor, Necesito ayudarme. el Ujú. temor post caídas, ¿no? Es un tema también. Importante, muy importante trabajar y que lamentablemente muchas veces en la consulta no se trabaja, ¿no? A veces muy apenas trabajamos ¿has tenido una caída en el último año? Sí, no, y ya, ¿verdad? O sea, a veces ni siquiera todas estas, ¿no? ¿Cuánta urgencia tengo de llegar al baño? ¿Cómo está mi sensibilidad en los pies? Entonces, sí es algo que importante como personal de salud, como médico, como gerentólogo, como cuidador, poder hacer estas preguntas y poder entender que el miedo post caída es un riesgo importante para la Uf, caída. ¿Por qué? sí, Porque sí, irónicamente aterra. la persona, sí, es como muy irónico, porque la gente es Sí, tan sí, cuidadosa para no caerse, pero tanto, tanto que se termina cayendo. sí, 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 eso es cierto. Y con respecto a entonces, acá tenemos ya, los motivos de las caídas entonces son diversos, muy amplios, y también se habla del problema de los entornos que no son amigables para las personas mayores, que Ujú. tengan dificultad justamente para que tengan, digamos, un nivel de, no digamos, no necesariamente frágil, pero que sí ya ya caminan un poco con dificultad, de repente por Yo su diría edad. incluso en personas jóvenes, Y incluso personas jóvenes, o sea, ¿cuántas veces uno como joven no se ha caído dentro de su en las propia casa, calles, claro, en lógico, la calle? claro, te Ajá, puedes sí, y ese resbalar, entorno. Fíjate, te la puedes, OMS tiene justamente una frase hermosa que a mí me gusta mucho de las sí, ciudades amigables con el envejecimiento. Y ujú. dice, una ciudad amigable con el envejecimiento es amigable con todas las edades. Así es, claro que Así sí. es. Sí, Pero porque simplemente el tener una banqueta plana, una banqueta en donde uno puede caminar para empezar, y ujú, luego que esté plana, pues ujú, ahí donde pasa una silla de ruedas, pasa una carriola, ujú. ¿no? Pasa una pareja caminando al perro, pasa una pareja con su hijo chiquito, o sea, es amigable con todas las edades. Entonces, sí, ese programa o esa iniciativa de los entornos, de las ciudades amigables y de los entornos saludables es muy, muy importante y muy importante Sí, considerar también dentro de nuestra propia casa. Así es. ujú. Muy, Entonces, justo mira, yo tengo aquí unos consejitos para la prevención de caídas muy concretos. allá, Yo sé que tuvieron una plática hace unos meses también donde hablaron de los consejos, pero no, pero volvemos a está bien, reiterar, ¿no? sí. Sí, son similares, o sea, el ejercicio regular, caminar, ejercicios de fuerza y balance, la revisión anual con el médico de la vista y de la audición, y revisar con tu médico los efectos secundarios de medicamentos y también el uso de calzado, ¿verdad? Calzado firme, cerrado, antideslizante, muy importante Ujú. para no andarse uno tropezando, luego trae uno como chanclitas o cosas así, y pues eso es muy fácil que la persona se pueda llegar a caer. Claro, a veces hay problemas muy, muy serios a veces con las veredas, todo eso. A veces los pisos son que tienden pues a facilitar ¿no? Que uno se pueda resbalar. Ahora, la reacción también, la reacción de la persona, acá tiene mucho que ver también esa capacidad del mismo sistema nervioso también de la persona, ¿no? Cuando ya en algunas personas, no en todas las personas mayores, sí se pierde un poco de reflejo, ¿no? Entonces Sí, ahí está uno de los temas también por los cuales de repente sí una persona un poco más joven de repente podría haber de alguna manera reducir el impacto de la caída, porque todo el mundo se puede caer, ¿no? Yo creo que lo más terrible para mí es un resbalón, ¿no? Porque en el resbalón tú pierdes el control totalmente, te se deslizas como, como si estuvieras sí, patinando, y ahí ese es uno de los más peligrosos. En un tropezón todavía hay una posibilidad de que uno, ¿no? Pone sus manos delante, ¿no? Y se puede incorporar. ujú, Ahora, la capacidad de respuesta también de algunas personas, porque se ha visto personas que cuando caen como si fuera un muñeco, es decir, se van de frente al suelo, ¿no? Como que ujú, su cuerpo no hubiera la respuesta necesaria
¿no? De su sistema como para reaccionar y se van de frente al suelo, ¿no? Lo que normalmente no fuera así si fuera una persona que esté saludable. ¿En qué caso se da eso? Bueno, puede haber temas de que se disminuyen los reflejos, ¿no? Eso sí puede Definitivamente, ¿no? suceder y se van de frente, como mencionas. Sí, O la persona tal vez venía distraída, muchas veces estamos con el también. celular, vas caminando, no te das Ah, cuenta, bueno, te eso sí, caes. eso sí, también puede darse. Yo Sí. definitivamente, yo no aconsejo para nadie que esté con el celular Mientras en la camina calle. así, igual puede pasar un accidente, ¿no? Claro. Y bueno, ahí también hablamos del tema de sensibilidad de los pies, por ejemplo, una persona diabética que tiene una neuropatía Ah, diabética, interesante, ¿no? que Ya. va bajando la sensibilidad en los pies. Muchas veces lo pensamos en la consulta, ¿no? De, bueno, no tienes cortadas o cosas así, pensando en el pie diabético, pero también la sensibilidad a la hora de pisar, simplemente, pues uno no, que Ah, tú lo mencionabas, ¿no? No reacciona igual. Y la sí, pues. importancia, regresamos a la importancia del zapato y del tipo de Sí. zapato adecuado, ¿no? Ujú, Y que tenga una suela antideslizante para que si el piso está resbaloso, por lo menos el ujú. zapato sea antideslizante, Dime, ¿no? eh, ¿crees que se puede, digamos, porque yo sé que la fragilidad está involucrada básicamente en este tema de caídas, mucho más, ¿no? La Ujú. condición de fragilidad. Entonces, hay, ¿crees que la fragilidad puede ser prevenible? ¿Puede evitarse la fragilidad? Sí, claro, sí, 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 por supuesto. O sea, digo, depende obviamente de por qué, qué es lo que la causa, ¿verdad? Pero Claro, uno, o sea, uno pensando. claro. Y no estamos hablando, o sea, prevención, existe prevención desde, o sea, si la fragilidad empezó, no sé, a los 70 años y empezaste a prevenir a los 65, sí, se puede. Ya, Pero ya. realmente nosotros tenemos que intentar cambiar este paradigma de la medicina curativa a ser Ujú. medicina preventiva, mucho Ajá, más allá bueno, promoción de la salud, ¿no? Que es un poco lo que estamos claro. haciendo hoy, pero entonces, digo, eso ya nos vamos muy atrás, pero si hablamos en preventiva, podemos hablar hacia un envejecimiento saludable y hay que empezar a trabajar con personas pues relativamente jóvenes, o sea, 50, Tienes 40, razón. 30 años, Sí, sí. todavía podemos trabajar Claro. porque Ujú. es y bueno, fragilidad es ejercicio, hacer fuerza muscular, tener Sí, equilibrio y ejercicios tan sencillos como el que tenemos aquí, ¿no? De levantarse de la silla sin esfuerzo claro. y a veces las personas no lo pueden hacer y no estoy hablando de personas mayores, a veces personas de 30 años no pueden hacer el ejercicio. Ujú. Tienes Entonces, to- pues esa es una persona que está en mucho mayor riesgo de caer en un síndrome de fragilidad que una persona de la misma edad que sí lo puede hacer, ¿verdad? Uno de los temas que también tan importantes es justamente el enfoque preventivo dentro de nuestros sistemas de salud, social en general. Ujú. Los países tenemos problemas con esto, con la prevención. Porque, por ejemplo, cuando se habla de políticas públicas en relación a las personas mayores, generalmente estamos hablando solamente de personas de a partir de 60 años en la cual se enfoca esa mirada, ¿no es cierto? Cuando en Sí, realidad todo lo que le pasa probablemente a una persona mayor tiene su correlato en todo lo que ha sucedido antes. Es decir, como tenía 30 tenía ciertos hábitos, ¿no es cierto? Los buenos sí, hábitos, esto te va a pasar la factura con el tiempo, o sea, es inevitable, hay que ser realista, ¿no es cierto? Claro, entonces, sí, 30 años, 40 años, 50 años avanza y tú sigues en un ritmo, o una forma de vivir, o un estilo de vida, o de repente hasta condiciones de vida que también no son adecuadas ya por otros motivos. Entonces, es lógico pensar que la vejez de esta persona va a ser bastante complicada. Entonces yo veo la falta de un enfoque preventivo, ¿no? Para que estas cosas no sean normalizadas, porque tú acabas de decir bien claro, las caídas no tienen por qué ser normalizadas, no debería ser, ¿no es cierto? Pero si nosotros aplicáramos un enfoque preventivo verdaderamente en pensando no solamente en las personas mayores de 60 años, sino ya en todo el proceso de envejecimiento,
yo creo que haríamos mejor las cosas. ¿Cuál es tu opinión? No, definitivamente, definitivamente tenemos que empezar a hacer este tema de prevención mucho más temprano, ¿no? Sí, Y sí, con este enfoque de envejecimiento saludable que nos puede llevar pues básicamente habla de prevención, ¿no? Y hablamos nuevamente de prevención primaria, prevención secundaria. Bueno, la persona ya tiene algunos datos o algunos riesgos, algunos que se pueden cambiar y otros no, ¿verdad? La edad no, uno no lo puede claro, cambiar, claro, pero tal vez hay otros que sí se pueden cambiar. Bueno, claro. en esos actuar Ujú. en el momento que se detecte. Claro, por ejemplo, acá Uh a -huh. veces la gente dice nunca, es muy común que se diga hoy en día nunca es tarde, ¿no? Pero a veces pienso que, bueno, eso es una frase motivadora, ¿no? Positiva, motivadora, pero que no siempre es verdadera, ¿no? Porque Ajá. si yo he hecho de mi vida un desastre, ¿no? No voy a pensar que de repente ya voy a ser saludable y fuerte y sin enfermedades y nada, cuando todo lo que... O sea, sí puede ser, puede ser algo que ya no tenga remedio también. Por eso es que yo, Claro, digo, los beneficios de la salud siempre se van a ver, ¿no? Por ejemplo, lo podemos claro, ver cuando ah, uno fuma, en claro, cuanto uno deja de fumar y deja de tal vez ya fumar, enfisema claro, y todo, va a tener beneficios, en pero eso sí, sí, tienes no van a razón, ser iguales que si hubiera claro, dejado de fumar hace 20, 30 años o si nunca claro, hubiera fumado. claro, ya las metas, lo que pasa es que cuando los hábitos que están antes de lo que llamamos vejez, ¿no? Que está mucho antes, estos hábitos van a generar bien fortalezas o bien debilidades más adelante. Así ¿No? es. Entonces, a esa es la cuestión. Entonces, por eso es que necesitamos pensar de una manera preventiva, ¿no? De una manera que podamos evitar que estas cosas se vuelvan comunes o que esto de la fragilidad lo consideremos como una parte normal de la vejez. No sé, no deberíamos Sí, o sea, normalmente si uno incluso busca, ¿no? Persona mayor en Google, Ujú. imágenes. Ahora ya no tanto, Claro, pero todavía hace claro. unos años te salía pura persona con bastón, andadera, en silla de ruedas Claro, así y salían las imágenes, sí, sí, sí. sí. Ahora ya hay un poco más de gente como en fiestas, gente Claro. en Ahí reuniones, la, pero aún la así se va. imagen ha cambiado, pero por Sí. ahí también a veces nos vamos al otro extremo. Es decir, por un lado, vemos el edadismo que considera a las personas mayores como personas débiles y Ujú, vulnerables, todo lo demás. ujú. Pero por otro lado, también surge un extremo en el cual ya están presentando super adultos mayores, ¿no? Que solamente le falta que le pongan una capa y comiencen a volar como Superman. Entonces son estereotipos nuevos también. Se están generando nuevos estereotipos y la idealización en realidad tampoco no es buena. Yo creo que la idealización también es una forma de enmascarar un poco la realidad, ¿no es cierto? Y yo Sí. creo que la cuestión es estar, eh, no irse a los extremos. Edadismo de No, ninguna manera. no, de Fuera. ninguna manera. Y No, lo otro, y hablando del tema de prevención, por ejemplo, digo, sí, sí, aquí, por ejemplo, aquí yo lo tengo en personas mayores para justo prevención de caídas, pero claro. esto que menciono aquí, eliminar objetos del piso, usar luces Ujú, nocturnas, los ujú, antideslizantes en regaderas, todas esas cosas se pueden poner desde edades tempranas. O sea, por ejemplo, una claro, pareja de 30, 40 años puede tener claro. este tipo de cosas en su casa, ¿no? Ujú, Y también evita caídas. Tal vez no estás en tanto riesgo porque no vas corriendo al baño mientras es de noche, pero pues bueno, también te ayuda el tener una luz nocturna, el tener la claro, luz en la escalera, el tener antideslizante en la regadera, porque pues no quita que te puedas resbalar, ¿no? En la regadera ujú, o en las escaleras. Entonces, justamente, pues como mencionamos, estos factores, eh, todas estas medidas de prevención de caídas, esos son prevención de caídas en cualquier edad. ujú. Obviamente nos enfocamos en personas mayores porque las consecuencias suelen ser Sí, graves pues, más exacto. comúnmente, pero es en cualquier edad. Claro que sí. Uh -huh. Entonces, en cuanto a
tengo entendido que definitivamente la actividad física es fundamental Sí, para mantener, o sea, para conservar, justamente evitar este riesgo de caída. Es decir, la falta de ejercicio físico, la falta de esa persona que tiene cierto dinamismo, ¿no? Y yo creo que los hábitos definitivamente tienen que ver con lo que nos ocurrirá más adelante, ¿no? Ahora, claro. porque ahora muchos, incluso gerontólogos y ya está cambiando el concepto de vejez. O sea, el concepto de vejez se vinculó, ¿no? Como un constructo social que marca que a partir de los 60 años empieza la vejez. Pero eso ya no va más. ¿Por qué? Porque ahora estamos considerando la heterogeneidad del Ujú, envejecimiento. Claro. ujú. Entonces, al nombrar esto de tema de la heterogeneidad en el envejecimiento, ya no podemos decir que todos empiezan la vejez al mismo tiempo, sino por el contrario, todos lo iniciarán en su momento, porque todas las etapas de la vida hay heterogeneidad, ¿no? Ni Sí, siquiera por supuesto. claro, un niño no llega a ser a la pubertad al mismo tiempo que el otro y todo es así, todo es diverso en realidad. Entonces, esto genera pues la necesidad de revisar nuestra mirada, lo que estamos viendo, porque hay gente hoy en día que no tienen más de 60 años y ellos consideran que no, que yo no tengo, acá yo no estoy en ninguna vejez. O sea, ¿por qué? Porque se encuentran en buena condición física y salud, Claro. hacen, entonces no se sienten ellos como parte de la vejez. Incluso algunas personas declaran que se sienten jóvenes, ¿no? Es un sentimiento, es algo subjetivo, correcto, Sí, pero ¿hasta qué punto? Yo creo que esto podría ser algo positivo si lo tratamos de comprender de una manera adecuada. Es decir, la persona que dice sentirse más joven de lo que es que simplemente se siente fuerte, se siente saludable. Entonces, es una persona que se puede decir bien, ¿no? Entonces, y, y esto, y esto debería a nosotros también hacernos ver de que sí es posible llegar a ser una persona mayor con ¿cómo podemos decir? Que tenga, o sea, que tenga su capacidades totalmente, ¿no? No diría, conservadas, claro. La capacidad claro, intrínseca, la totalmente funcional, por conservadas, supuesto. funcional, la capacidad funcional. Entonces, entonces la vejez sería, en todo caso, como todas las etapas de la vida tienen una descripción que puedes decir, qué es lo que ocurre en ese proceso, en todo. Cuando un Ujú. niño pasa a ser a la adolescencia, hay cambios, ¿no? Ya sale la voz más ronca, ¿no? Y toda una serie de efectos físicos. Entonces, la vejez también debería ser definida de acuerdo al cambio que se produce en la persona y no por la edad cronológica. Es una de las cosas que estoy observando. Ujú. ¿Qué Sí, opinas? bueno, pues la edad cronológica yo creo que se utiliza mucho en la parte clínica, Sí. eh, pero definitivamente está toda esta visión de la vejez desde la parte gerontológica, que muchas Ujú. veces en el lado clínico no se considera la gran mayoría de las veces la realidad. Sí, pues. Pero si nos vamos a las nuevas políticas internacionales, no voy a decir nacionales, internacionales, como es el envejecimiento saludable, o que de ahí viene el ICOPE, Ujú. sí lo consideran y consideran también todos los que son los determinantes sociales de la salud, que eso Ujú. es pues todo lo que es pues entorno, incluye todo lo que puede determinar justamente en la salud de la persona y eso pues es bastante individualizado, ¿verdad? Entonces es algo que yo creo que a lo que está yendo la medicina, que bueno, la atención en las personas mayores, que es muy positivo. Ujú. Ahora sí, pues, con respecto a entonces a la condición física que la persona va logrando a través del tiempo. O sea, ¿tú crees que los hábitos adquiridos a edades tempranas va a tener una importancia grande para cuando llegues a tener más de 60 años?
Sí, por supuesto, por supuesto. La dieta, el ejercicio y los hábitos de vida también, ¿no? Y hay hábitos pequeños que podemos hacer desde antes, Ujú. que para que cuando lleguemos a este punto, pues no nos cueste tanto trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, bueno, aquí no lo tengo, pero por ejemplo, no sé, es la cocina, ¿no? Que tienes la Claro. cocina y no tener todo en repisas altas, que te tengas que estar subiendo a la silla y te subes a la mesa para poder agarrar las cosas. Ese es un Sí. hábito circunstancial de una caída, por ejemplo. Entonces, acostumbrarte a agarrar la escalera o, mejor aún, bajar las cosas a tu altura si las utilizas seguido. Ujú. Eh, y entonces, para cuando llegues al punto en el que tú, ahora sí, tu vejez, que tal vez ya no puedes levantar tanto los brazos o, o te cuesta cargar las cosas pesadas, pues vas a hacer esos cambios, es uno de los cambios que se sugieren, justamente bajar las cosas al nivel, eh, Ujú. pues ya no te cuesta tanto trabajo porque ya tienes ese hábito desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, y dieta y ejercicio y todos esos datos saludables que cuando vas a tu clínica, a tu médico siempre se te dicen, pues es por una razón, es porque efectivamente sí tienen un valor que se va agregando año con año conforme tú tengas una mejor Eh, fuerza y masa hay un, muscular. hay un tema sobre el sentido de la responsabilidad de las personas mayores que a veces no es respetado, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, incluso dentro de las familias, ¿no? Dice, Uh oh, tu papá, tú no hagas eso, tú ya tienes otra edad, entonces no hagas eso, algo así, ¿no? -huh, uh A -huh. veces, Sí, muy común. si bien es cierto, puede ser razonable lo que diga la hija, pero no siempre es así. A veces es sobreprotección y esa sobreprotección también resulta en daño porque la persona va a tener seguramente menos actividad física y además le estás creando miedo. Le estás sembrando que no, que puede pasarte algo, que te va a dar un infarto. O sea, es decir, se limita a la persona en sus posibilidades de desarrollo, de seguir adelante. O sea, yo supongo, yo puedo suponer, porque una persona va creciendo, por ejemplo, en algún conocimiento, ¿no? En algún conocimiento o simplemente en tus fortalezas físicas, ¿no? Por Uh -huh. ejemplo, subía las escaleras a tu segundo piso en tantos tiempos, tantos segundos, pero tú quieres seguir, ya, a la próxima la hago más rápido y te pones metas. Ahora, seguramente en algún momento ya no va a poder haber más metas, ¿no? Va a llegar un momento en que sí, en que ya no va a haber más metas. Es decir, la persona ya se va a sentir como que ya le es más difícil. Ahora, ese momento es casi imperceptible, ¿no? Es algo, bueno, yo no creo que eso es como si tú dijeras que la vejez va a aparecer de repente de un momento a otro, ¿no? Es decir, que No, tú estás aumentando, por ejemplo, la rapidez con la que haces algo, una actividad, y va a llegar un momento en que ya no puedes pasar de ahí, ¿no? O sea, ya te quedas ahí y ya te cuesta más mantener el ritmo que tenías antes. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que se da así dentro de un proceso, ¿no? sí, ¿Cómo lo progresivo, ves? claro. Sí, ¿no? Ese es ese es el tema. Pero entonces yo decía de alguna manera que ahí es ahí tal vez cuando una persona se da cuenta que ha pasado a una etapa nueva. ¿Te das cuenta? Cuando ya no puede haber de repente mayores metas físicas, pero sí puede seguir aprendiendo de otra manera, ¿no? No, por supuesto. Y también algo que mencionabas de la sobreprotección de los familiares, sí, es algo que sucede común. Y Ujú. volvemos a lo mismo, ¿no? Es un tema pues a veces ignorancia de cómo manejar las cosas o de preocupación, frustración, pero es parte de también, como nosotros como personas que trabajamos con las personas mayores, trabajar con los cuidadores, con los familiares, bueno, cuidadores Ujú. informales, ¿verdad? En este caso, y los familiares, Ujú. sobre cómo hacerlo de una manera saludable, en donde todavía, Ujú. obviamente de manera individualizada, pero se permita la autonomía, la independencia de la persona, Claro.
pero de Exacto. una manera segura, ¿no? Entonces, Claro, pues sí, si la persona quiere cambiar el foco y todavía lo puede hacer, está bien, pero que lo haga acompañado de alguien, que en caso de que si se tambalea tantito, pues lo puedan sostener, ¿no? Ese tipo de cosas que se deben de hacer siempre. O sea, uno cambia el foco, debe de estar alguien atrás de uno cuidándolo. No, normalmente no se hace, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, volvemos a las claro, circunstancias de la una caída. caída de estar parado en un banco de repente, un banquito. Sí, y son cosas que a veces cuesta trabajo porque son cosas que toda la vida han hecho, por ejemplo, las alfombras, los tapetes, como el de la imagen, ¿no? El tapetito para cuando uno Sí, se levanta de la cama y todo, pues pero cuesta mucho trabajo quitarlas y la realidad es que las es verdad. alfombras son un gran peligro para las Sí, sí que caídas, sí. Ahora, por lo menos que sean antideslizantes, pero aún así lo ideal es no tenerlas. Eh, y eso cuesta mucho trabajo y es un trabajo que hay que hacer en conjunto con la familia, con la persona mayor, pero sí, efectivamente, y es uno de los temas de las intervenciones en salud, justamente, ¿no? Incluso hay intervenciones de salud, yo no lo mencioné, pero hay intervenciones de salud que trabajan cambios de sí. comportamiento, tanto en Ujú, personas mayores como en cuidadores. Y ahí, bueno, ahí nos vamos a los tipos de teorías que se utilizan y todo, ¿verdad? Pero ujú. justamente trabajan este tema de, bueno, ¿cómo puedo hacer esta acción? O sea, ¿cómo puedo hacer que la persona con la que yo estoy trabajando tome la acción de, sí, quiero quitar la alfombra? ¿No? Suena muy Ajá. sencillo, pero cuesta, a la gente le cuesta mucho trabajo quitar las alfombras, o cambiar el tipo de zapato, o cambiar los hábitos. Y bueno, pues el entorno, a mí en lo personal me gusta hablar de los factores del entorno porque creo que es algo que se puede cambiar Claro, se puede relativamente modificar. sencillo, ¿no? O sea, uno pues no Ujú. puede ponerse el marcapaso solo, pero sí puede quitar la alfombra. Claro, Y, y aquí les traigo una listita ajá. igual la pueden encontrar, es de los mismos de la CDC, en donde pueden ver fácilmente qué puedes encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay papeles, libros, cosas en las escaleras, escalones rotos, tienes la luz arriba y abajo para poder prender y apagar la luz de las escaleras. La alfombra está, bueno, aquí viene la alfombra de la escalera porque como son de Estados Unidos, pues ellos utilizan mucho la alfombra, pero pues bueno, si uno no tiene alfombra, se utilizan las tiras antideslizantes y bueno, así te va cuarto por cuarto, entonces está interesante ver en dónde esto lo hace uno en su casa y entender cuáles son los riesgos que uno puede llegar a encontrar, ¿no? Pero si se fijan, realmente son casi siempre los mismos. Iluminación, que no haya Sí, objetos, que no haya cosas sueltas como cables, que no haya alfombras, que no sea resbaloso, ¿no? así es. Claro, siempre, pero el asunto es que muchas personas que trabajan o con personas mayores tienden a generalizar en ese sentido de que, por ejemplo, eh, no asumen que la persona mayor sea responsable por sí misma. Y eso me parece una actitud edadista de parte de quien fuera, si será cuidador, será técnico, será Sí, enfermero. lo es, Pero, claro. o sea, Ujú, ese tipo de edadismo que no reconoce que la persona mayor pueda estar plenamente ser responsable. Entonces, yo pienso que una persona mayor, digamos, que no tenga ningún problema cognitivo, quiero decir, sabe lo que puede y lo que no puede hacer. Yo creo que claro, incluso aunque ya conoce haya sus tenido capacidades. pérdida de algunas Claro, funciones, la persona puede seguir siendo independiente y autónoma. O sea, muchas claro. veces pensamos en que no, pues tal vez, no sé, ya necesita andador, Por ya no eso, puede, no, puede sí, hacer muchas cosas por todavía, eso ¿no? que surgen ahora nuevas maneras de ver el papel de lo que se llama el cuidador, ¿no? Porque Ujú, dicen, porque por una parte hay que entender que cuidar implica, pues, generalmente a ver a una persona que no tiene mucha autonomía y que generalmente si uno va a trabajar con una persona mayor, por ejemplo, que está en la plenitud de sus facultades, ¿no? O sea, ujú, no tiene deterioro cognitivo, nada, y por lo tanto, él es el que ordena, él es el que dice a dónde quiere ir y a dónde quiere ser ayudado o asistido, ¿no? Esa es la diferencia, es como el jefe de la oficina, y en el otro ujú. caso,
es el caso de la persona que trabaja con personas mayores con demencia, ya es otra cosa porque la persona ya no puede ser responsable por sí misma. Entonces Claro, son no, por supuesto. Y estos cambios situaciones que yo menciono, totalmente digo, diferentes. es Sí, muy, muy diferente. Y mucho de lo que hemos claro, platicado, estamos hablando de personas que no tienen ningún tipo de deterioro cognitivo y donde todavía viven principalmente solos o con algún cuidador, pero claro, no por necesariamente de temas planta. claro, porque tienen alguna discapacidad motora, ¿no? Uh -huh. Pero ellos eligen a dónde quieren salir, a dónde quieren ir. Entonces, la Sí, situación es diferente, ¿te das cuenta? O sea, hay una cuestión de que el cuidador asume una cuota de poder. ¿Por qué? Porque es la persona que no tiene equilibrio cognitivo y maneja las cosas, ¿te das cuenta? En cambio, sí, cuando es una persona mayor que ya tiene que recibe las instrucciones de su médico, ¿no? Que ya es consciente de que el médico le ha dicho esto, 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 entonces ya conoce lo que tiene que hacer, entonces ya la cosa es una situación diferente, ¿no? Por eso sí. es que, por eso es que se ha sustentado la idea de que en realidad deberíamos distinguir entre asistentes y cuidadores. Ese es una de las temas. Lo interesante, ¿no? De todas maneras. Sí, sí, está muy interesante, ¿no? Y definitivamente con cuidadores es también todo un tema de trabajo, un tema Sí, de, ¿no? Hablamos de otros muchos temas, de cómo prevenir la carga del cuidador y cosas así, que con mucho gusto lo podemos platicar, sin duda. sí, Y pues. pero bueno, aquí yo nada más regresando un poquito al tema del entorno, de la casa en específico, yo les Sí, traigo unas imágenes que vienen aquí, esta es la guía donde la ah, pueden bajar, así la pueden buscar, también está en claro, español. Y vienen algunas, bueno, vienen recomendaciones. Aquí no está enfocado a caídas, está enfocado en general como para cómo ajá, puedes mejorar la vivienda para personas mayores, pero pensando en caídas, tiene muchas cosas para prevención de caídas, como lo son una luz, tener una ujú, lamparita en caso de ser necesario, tener un teléfono cerca, ¿no? A la mano. Y la cama, por ejemplo, esto no lo marcan ellos, pero la cama a la altura es una cama de buena altura, no está como ni muy grande ni muy ujú, baja, ¿verdad? Que perfecto. eso también puede ser un tema de caídas, o sea, luego si Interesante. está muy baja, pues uno pues llega a la cama, pero levantarse les cuesta mucho trabajo y también si está muy alta, pues el brincar a veces puede llegar a lastimar a la persona, ¿no? Incluso puede generar esguinces o cosas así, entonces es Claro, importante tener una cama que le quede a la medida a la persona. Y aquí, por ejemplo, las escaleras, pues ese es como el tema de siempre, los barandales, ¿verdad? Los barandales, lo que decíamos de la luz, si se fijan, la luz es muy importante en todo momento. Aquí, bueno, ellos tienen como la alfombra, pero si dicen, si no tienes alfombra, las tiras antiderrapantes que mencionábamos, fijarnos que no haya clavos, que no haya roto el azulejo, cualquier cosita donde uno se pueda llegar a tropezar. Y otra de las cosas importantes que no hemos dicho es el espacio entre los muebles, ¿no? Entonces aquí te lo marcan, ujú, por ejemplo, el espacio amplio para que la persona pueda caminar sin tropezarse, sin lastimarse. Y lo que mencionábamos, o sea, de preferencia no alfombras, pero en caso de que las haya, siempre con su antiderrapante, porque si no, ujú, pues uno se puede llegar a tropezar. claro que sí. Y me gusta esta guía porque habla de otros temas que tal vez no siempre consideramos, por ejemplo, el closet, ¿no? Ajá, Entonces, el closet, hablamos un poco de las cosas, bueno, la luz, otra vez, tener una luz, buena luz en el closet y tener, por ejemplo, aquí, en lugar de ser solo, tienes uno grande para vestidos y abrigos y así, y el otro lo dividen para que no tengas que estar como jalando las cosas tanto, ¿no? O sea, entonces de nuevo tenemos cosas de uso cotidiano a la mano, al alcance y la escalera donde es antideslizante, tiene sus agarres, etcétera, ¿verdad? Que se puede utilizar en diferentes circunstancias. Y el baño pues de nuevo la luz. Importante mencionar la diferencia que el toallero no es un agarre, entonces pues el toallero está acá y acá está el agarre, ¿verdad? Para que la persona se claro, pueda sentar, levantar. Tienen una regadera de teléfono para poder como bañarse de manera fácil. Aquí ellos tienen una sillita. Esta está como construida dentro de la misma regadera, ujú, pero uno puede meter la silla de baño. Hay unas como especiales, también antideslizantes, tienen las agarraderas para que la persona se pueda agarrar, sentar bien
Y entonces con la regadera de teléfono, pues uno se puede bañar completamente independiente, ¿verdad? Autónomo en la gran mayoría de los casos. De nuevo regresamos a las bandas antideslizantes en la regadera. Pues aquí, si se fijan, no hay como escalones ni nada, no hay una tina. Las tinas también, pues el levantar como el pie y todo eso puede causar caídas. Entonces, ver cada espacio de la casa, de qué manera se puede ir acomodando. Y para eso sirve la checklist que les compartí, o esta lista también está buena, la pueden ir viendo. Y, por ejemplo, tiene tips como este para evitar cargar la ropa a la lavandería, ¿no? Muchas casas, tal vez no todas, pero muchas casas tienen los cuartos arriba y la lavandería abajo. Entonces puedes tener como un tubo en donde avientas la ropa y así te llega ya no estás cargando la lavandería, o sea, la ropa sucia, ¿no? Y las cosas pesadas abajo para que no te lastimes la espalda, las cosas recogidas y bueno, aquí ellos ponen lavadora y secadora. Importante el tema de la altura también, o sea, lo recomendable es que sea como de frente para que también sea más ergonómico el estar sacando la ropa, y también la altura es un tema de ergonomía para que uno no se tenga que estar agachando, ¿verdad? Porque pues eso también puede causar caídas en el tema de que si uno se levanta muy rápido, se puede marear, se puede caer, ¿verdad? Una hipotensión, por ejemplo, que pueda llegar a suceder. Entonces, pues es interesante, muy interesante el tema de todo el entorno en la casa, que uno puede ir haciendo pequeños cambios tan sencillos como, bueno, poner, por ejemplo, las cosas pesadas a la altura, que no tenga uno que estarlos bajando, ¿no? Cargando. Y bueno, como los pequeños cambios que veníamos platicando. Y reiterar el tema de los hábitos seguros que veníamos hablando, ¿no? O sea, levantarse lentamente de la cama o de la silla, tener algo, el celular a la mano o un dispositivo de emergencia. Ya muchos relojes inteligentes tienen como una alarma, se puede configurar para que le hable a algún familiar en caso de tener una caída. O también venden como unos botones en específico que uno lo trae como colgado, como un collar, y si uno tiene una caída lo puede apretar, o tener el celular también, ¿no? Poder marcar, o tener teléfonos alrededor de la casa donde se pueda uno como acercar, aunque sea gatas, agarrar el teléfono y poder marcar emergencias. Y pues lo más importante, evitar actividades, ¿verdad? De riesgo, lo que hablábamos de subirse a la silla, por ejemplo. Esta imagen se me hace maravillosa porque está como arriba de la silla, arriba de los libros, en la escalera, aquí además como trepada aquí en el sola, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, claro que puede cambiar el foco, sí, adelante, pero de una manera segura, ¿no? Por lo menos con una escalera, una persona que la pueda ayudar, que la pueda sostener, etcétera. Y bueno, un poquito, yo aquí de lo que te comentaba, que yo les quiero platicar de lo que yo realizo, y si alguien está interesado en poder platicar un poquito más, pues esta es mi emprendimiento, Vita Plena, en donde trabajo la prevención, justamente la salud personalizada y el apoyo integral, todo lo que hemos estado platicando. Hacemos la revisión médica y funcional personalizada, de acuerdo a todos los modelos de la OMS, el análisis de riesgo de caídas, como lo veníamos platicando, revisión de medicamentos e interacciones, y esta orientación a la persona mayor y al cuidador. Y en caso de ser necesario, también tenemos el equipo de arquitectura que puede apoyar en el diseño de las modificaciones, ¿verdad? Modificaciones un poco ya más elaboradas, que tal vez se necesita romper pared o cosas así, pues está el equipo de arquitectura que puede apoyar con el diseño. Y bueno, yo sé que tú estás en Perú, pues no podrían apoyar con la construcción, pero ese tipo de cosas sí se pueden hacer a distancia sin ningún problema, ¿verdad? Muy bien. Y hablar un poquito de lo que decíamos, ¿no? De la importancia de hablar, tanto de parte de la persona mayor como del familiar, ¿no? No quiero hablar con mi mamá, mi pareja, que me preocupa que se pueda caer porque no quiero, pues, entrometerme, herir sus sentimientos, pero pues es importante, ¿no? Hablar desde el amor y el respeto, para prevenir las caídas, ¿no? Lo que mencionábamos, ¿no? Acompañar no es controlar, es ayudar a vivir mejor, pero la conversación puede ser el primer paso para evitar un accidente. Entonces, tanto un exhorto aquí a las personas mayores que nos están escuchando, o a los cuidadores y familiares que nos escuchen, que hablen de la prevención de caídas, hablen de los riesgos de caídas, y vayan con su médico, con su equipo de salud, a hablar también de este tema,
en donde pues habrá cosas que se pueden trabajar desde el lado personal y ustedes también pueden trabajar desde el lado del entorno y pues los hábitos, ¿verdad? Entonces hay mucho, mucho que se puede hacer para la prevención de caídas como cuidador y como persona mayor. Entonces, pues muchísimas gracias. Y aquí si tienen cualquier duda o cualquier comentario, pues con muchísimo gusto yo puedo recibir sus correos a este alin@vitaplena.com.mx. Muchas gracias, Aline. Realmente qué bien. Sí, Excelente. Tu presentación sobre muy interesante el aporte que has dado el día de hoy. Me ha dado mucho gracias. gusto. Y bueno, obviamente ya estamos en los finales del programa. Realmente reitero el agradecimiento por tu participación y espero que también no va a ser solamente esta vez, ya en otra oportunidad también vamos a contar contigo seguramente. Y por ahora vamos a dar a conocer las próximas actividades de la Central Gerontológica Internacional. Entre ellas, lo que más está llamando la atención a través de las redes sociales, el Congreso organizado por la Unidad Vanguardia Gerontológica, Repensando la Gerontología, en la que vamos a tener digamos, unos temas súper importantes y sobre todo con grandes ponentes también. Entre ellos está también muchas personas de Argentina y de México y Perú, que son las tres los países que concentran mayor cantidad de profesionales para la central, pero también van a estar también amigos de otros países en este evento internacional que va a ser muy importante. Así que, y ya saben, los programas gerontológicos todos los martes a las 6:45 de la tarde. Hacemos entrevistas, pero también hacemos también programas de reflexión sobre diversos temas en el cual ustedes también pueden participar con sus comentarios. Muchas gracias entonces y nos vemos hasta la próxima actividad. Acá un ratito, vamos a ver acá un ratito que vamos a ver un chat. A ver, bueno, hay saludos, saludos del arquitecto, ¿no? Benjamín Ortiz. Eh, Gracias, agradecimiento de René Flores. Ahí está, ahí está. Eh, sí, también de René Flores. Gracias por compartir. Está diciendo también nuestro amigo, el arquitecto Benjamín Ortiz. Eh, María Yvette también, agradeciendo también la participación. Muy interesante también, lo considera así, también el arquitecto René Flores. Verdad que sí, realmente ha sido muy agradable estar en este diálogo contigo y bueno, ahora sí, ya nos despedimos de todos los amigos.